Aupaí, ¿qué tal? Yo soy Chus de Cycle Pit Studio y hoy os he traído un pequeño tutorial de tratamiento de voces femeninas con el Manly Box Box, que hace referencia a caja de voz, que nadie se asuste. Deciros que viene de una unidad analógica, obviamente es un plugin, ¿no? De Universal Audio, concretamente, pero viene de una unidad analógica de la casa Manley que tiene una reputación tremenda, de hecho, omnipresente en, vamos, la mayoría de los grandes estudios del planeta. La verdad es que es un pepinazo de cacharro. Yo suelo trabajar mucho con él, las voces, sobre todo, algunas veces incluso el bajo también. Y lo de las voces, bueno, es muy sencillo de explicar. Es que las herramientas que trae para abordar una voz son bastante míticas, en realidad. O sea, la ecualización es tipo Pultec, aunque tiene los controles algo distintos. Y lo mismo pasa con el compresor, que es un LA2, que también tiene unos controles muy distintos en este caso. Pero la sonoridad viene a ser un poco de ese estilo. Y por eso me gusta bastante, la verdad. También podríamos poner un Pultec y un LA2, pero bueno, es que tienen más herramientas y la verdad es que en conjunto, bueno, pues es un cacharrito que suena muy bien. Entonces, nada, no vamos a liarnos. Vamos a verlo sobre el terreno y a ver si os mola. Ogu hemen, ogu hemen, ogu hemen, hiru nabarrez. Oh, oh, oh. Bueno, como veis, he puesto primero la versión bypass, la versión original, sin ningún tipo de proceso. Este es el único proceso que tiene la pista. Luego lo he activado y ya, bueno, se puede percibir claramente que la voz tiene un realce y una presencia bastante más potente además. Entonces, os voy a explicar un poquito en qué consiste un poco las herramientas que trae este Channel Strip. En principio, si venimos aquí, podemos ver que hay un control de activar, desactivar, es decir, con ello podemos hacer un bypass, aunque también tenemos el típico bypass de nuestra DAW de toda la vida, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta trabajar con este, aunque a veces me voy al de siempre por costumbre también. A veces esto genera menos clic en activar y desactivar, digamos, es más sutil. Bien, aparte de esto tenemos un high pass filter que tiene dos frecuencias predeterminadas, una a 80 y otra a 120. Para esto de las voces, bueno, puedes ir hasta 120, pero normalmente es mejor empezar en 80. De hecho, es lo que vamos a hacer. Vamos a comparar un poquito ese high pass donde actúa mejor, ¿no? Ogu hemen, ogu hemen, ogu hemen, hiru nabarrez. Vale, en este caso mantiene más los graves en 80 y en 120 pues obviamente queda más limpio. Para una voz femenina yo prefiero 120, aunque luego en la mezcla hay que escucharlo todo en contexto. ¿Vale? En este caso en la mezcla estaba a 120, pero cuidado, no por ser una voz femenina va a necesitar carecer de graves en ningún caso, ni mucho menos. Es simplemente una cuestión de contexto. Y si en la mezcla le falta cuerpo, podemos soltar un poco a 80. Nada que no sepamos ya, ¿no? Por otro lado, aquí hay una sección de preamplificador que es bastante interesante, porque este aparato, en su versión original, en su versión física, tiene un funcionamiento, digamos, basado en válvulas. Entonces puede ser muy cálido. Como previo, hombre, Manley tiene una de las mejores reputaciones del planeta Tierra y forma parte del stock técnico de muchos estudios de grabación. Entonces, digamos que ya no solo por reputación o por elitismo, pero es verdad que suena increíble. O sea que al César lo que es del César, como se suele decir. Vamos a probar un poquito, a modificar un poco los parámetros y a generar un poco más de distorsión quizás y ver cómo reacciona en base a los cambios. Ogu hemen, ogu hemen, ogu hemen, hiru nabarrez. Oh, 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 oh. Bueno, la verdad es que suena increíble, ¿no? O sea, podemos incluso saturar la voz hasta un punto que en otros aparatos suele notarse demasiado, más, mucho más que esto, ¿no? De una forma negativa, obviamente, a esto me refería. Vamos a trabajar un poco más limpios ahora. Ogu hemen, ogu hemen, ogu hemen, hiru nabarrez.
oh, oh. Como veis, estoy alternando entre line y mic. Esto quiere decir, cuando está en la posición line, que el previo no está activado. Cuando está en la posición mic, obviamente el previo estaría activado, y después también cabe mencionar que esto es un control de polaridad. Aunque bueno, en este caso, tratándose de una voz, es menos probable que vayamos a necesitar usarlo. Vamos a ir incrementando un poco la ganancia. Women, oh women, oh women, eriotada. Vale, esta es más o menos la misma posición que teníamos cuando hemos arrancado. Es donde considero que la voz suena mejor, tiene bastante saturación, pero es una saturación muy warmy, dulce, cálida. Ya os digo, yo incluso en 60 estaría perfectamente conforme con la voz, pero bueno, en principio os estoy poniendo un preset que es lo que teníamos en la mezcla, así tengo claro también, hacemos más corto el vídeo de no tener que ir buscando en cada parámetro y demás. Solo me limito a, digamos, cambiar un poco las posiciones para que podáis ver las diferencias del registro del módulo en sí. Vamos ahora a la parte del compresor. El compresor está basado en el famoso Teletronics o LA2. Está muy asociado al proceso de voces, procesado de voces. Esto no quiere decir que no se pueda usar para otros instrumentos, volvemos a lo de siempre, pero bueno, cada uno tiene que tener un criterio personal a ese respecto. Debería empezar diciendo que en esta parte superior donde pone Link y Separate es una opción que solo podemos usar cuando estamos trabajando en estéreo. Esto lo que hace es determinar si tienes un compresor que actúa como dual o como estéreo. Quiere decir que comprima de la misma forma en el lado izquierdo y en el derecho, o separarlo, que sería como tener dos compresores mono, básicamente. No tendríamos acceso a los controles por separado. Simplemente detectaría la señal de entrada cada uno de una forma independiente y por tanto actuaría de una forma distinta. Por otro lado, tenemos el compresor con el ratio 3:1, eso es inamovible. El threshold, luego diferentes posiciones de ataque y relays que simplemente van entre fast, medium, medium slow y slow. Os aseguro que es perfectamente suficiente. Yo de hecho, para la mayoría de las voces siempre llevo un ataque lento y un relay rápido. Bueno, es una, digamos, una combinación que me funciona muy bien con las voces. Aunque, insisto, cada uno debe investigar y, bueno, encontrar un poquito cuál es su posición adecuada, ¿no? Vamos a decir. Vamos a desactivar el compresor y luego lo volvemos a activar. Oh women, Iruna Barres. Oh, 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 women, oh, women. Bueno, como veis, esta forma de comprimir, que también implica cierta saturación, bien porque levanta lo que tenemos abajo de la fase que ya hemos preamplificado antes, y bien porque el mismo compresor también genera saturación, ¿vale? Esto va a pasar también con el ecualizador. La combinación es maravillosa, se adaptan muy bien, o sea, a todos los módulos porque son de bastante calidad. Está muy bien representado el plugin. Cabe decir que tiene una sección Deezer que a mí me gusta bastante, es muy sutil y al mismo tiempo muy evidente. Es algo que difícilmente puedo explicar, ¿no? Conozco diferentes módulos de Deezer que son unos más sutiles, otros más agresivos. Esto es una combinación perfecta de ambos, es decir, es muy difícil que no acabe convenciéndote si encuentras la posición adecuada. Vamos a probar a escucharlo primero en bypass y después activamos el Deezer y vemos cómo reacciona a los cambios. Oh women, oh women, oh women, Iruna Barres. Oh, 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 women, oh women, oh women, eriotada. Oh. Como veis, es muy sutil, pero al mismo tiempo se puede percibir claramente que en las zonas donde hay S un poco extremas, por decirlo de alguna manera,
tiene esa precisión a la hora de reducirlas, pero no suena nada agresiva. Debo confesar que este es el módulo que uso para grabar mis voces en estos vídeos, es decir, ahora mismo lo estáis escuchando. Y es precisamente por eso, entre otras cosas, porque me gusta cómo reduce esas S que tengo yo como muy pronunciadas. Bien, vamos a ir con el ecualizador. El ecualizador presume de ser un ecualizador tipo Pultec. A veces nos puede costar creerlo viendo la serie de controles que tiene, no se parece en nada a un Pultec. O sea, los controles de los que dispones en un Pultec. Sin embargo, cabe decir que suena muy de ese rollo, ¿no? A mí no me importa demasiado si está perfectamente replicado o no. Lo único que me importa es si suena bien o no. Entonces, no cuestiono este tipo de cosas. Simplemente escucho y tomo mis decisiones en base a eso. Contexto a la mezcla, como siempre. Insisto, siempre en contexto a la mezcla. Vamos a ir activando y desactivando la EQ y de esa manera vamos a ver qué efecto causa en la pista. Ogu hemen, ogu hemen, ogu hemen, hiru nabarrez. Vale, como veis, hombre, se perciben muy bien los brillos que añade. Y después, en esa parte central de medios, en la frecuencia 1500, se ha hecho un pequeño recorte, aunque es casi imperceptible. Pero ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a modificar un poco esos controles y vamos a ir viendo cómo reaccionan. Ogu hemen, ogu hemen, ogu hemen, hiru nabarrez. Ogu hemen, ogu hemen, ogu hemen. Como veis, si exageramos un poco esos matices, suena muy bien. Hay una parte central de las voces que normalmente suele estar sobre los 600-700, que es donde realmente yo siento que está normalmente ese sonido encajonado, boxy sound, ¿no? En este caso, en la mezcla se usó en 1500 porque favorecía un poco a la integración de la voz con el resto de la mezcla, pero vamos a ir moviendo un poco ese rango de frecuencia, digamos, para ver cómo reacciona sin el contexto de la mezcla. Ogu hemen, ogu hemen, ogu hemen, hiru nabarrez. Pues me temo que es innegable, ¿no? Siempre me ha convencido ese recorte en esas frecuencias para las voces, pero en este caso, obviamente, sin el contexto de la mezcla, cuando lo oyes a ella sola, pues parece incluso mejor, ¿no? Ese corte en 700, digamos, es donde se encuentra ese sonido más nasal, más boxy sound. Bueno, aparte de eso, se puede mencionar también que tiene un control de salida y un selector para las diferentes fuentes que quieras monitorizar en el indicador, el boometer. Y básicamente eso sería todo. Así que nada, darle like, suscribiros, lo de siempre, ya sabéis. Hasta la próxima.